yo. Bienvenidos, solo una vuelta más. Y también hay otra persona que saluda y dicen, algunos dicen que me fui del barrio, o sea, de la política, pero ¿cuándo? Si yo siempre estoy volviendo, o en realidad nunca me fui. Y es Cristina que saluda y mira fijo a dos lugares. Primero al Congreso, porque hay algunas leyes que le interesan, ahora vamos a ver cuáles. Pero la otra mirada fuerte, pesada, de reedición de la pulseada y la tensión de poderes es con la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque abajo de la pandemia, donde todos miramos infectados, fallecidos, médicos e infectólogos, pasan cosas y también hay causas judiciales. Organicemos esto. ¿Qué es lo que pasó? Máximo Kirchner tiene un plan, que es una ley para gravar o para subirle impuestos a grandes patrimonios. Muy bien, Cristina dice, vamos a sesionar, pero sesionemos vía remota, porque hay muchos senadores que son grandes, que apenas asoman una pata, tienen miedo de que el virus, como las pirañas del Amazonas, se los devore. Entonces quieren hacer telesesión. Muy bien, pero Cristina dice, si yo hago telesesión, como estoy, según ella, afectando intereses, si no me valida primero la Corte Suprema este procedimiento, después van a aprovechar y aún sancionada la ley, me la van a tirar para atrás, me la van a impugnar. ¿Qué pasa con esto? Esta ley, otra ley, para derogar una ley de Macri que había permitido ajustar los balances de las grandes empresas por inflación, por ejemplo, por el tema ganancias, y otra ley para apoyar las pymes. Este es el paquete de 3 leyes que tiene en sus manos Cristina, pero recuerden, la principal es gravar grandes patrimonios. Muy bien, va a la Corte. Ayer el Procurador General se expide, no es vinculante lo que él dice, a mí me parece que la Corte no tiene que meterse acá, eso lo maneja el Congreso, es decir, anticipa lo que muchos creen que va a pasar, y es que la Corte Suprema le va a decir, señor, acá no es, lo tienen que resolver cambiando el reglamento del Congreso. Vaya para allá. En realidad lo que Cristina está tratando de hacer es de blindarse para que no le tiren abajo después la ley. Muy bien, hasta aquí lo que se sabe es que probablemente mañana, pasado en estos días, la Corte se expida y es muy probable que la Corte diga, no, nosotros no tenemos que resolver esto. Cambien ustedes en todo caso las leyes o los reglamentos del Congreso. Se va a correr, parece la Corte, lo anticipó el Procurador. Muy bien, ¿cuál es la moraleja de todo esto? 2 caminitos. El primero es que Cristina ya está trabajando con los diferentes bloques del Congreso para empezar a ver si puede modificar el reglamento y hacer telesesión. Es decir, ya está trabajando en los resortes, que vos te puede gustar la ley, te puede no gustar, pero son mecanismos democráticos. Hasta ahí te gusta, no te gusta, pero es clean, transparente y es como debe ser un procedimiento democrático. Pero hay otro caminito más espinoso. Les cuento cuál. La directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, hoy tuiteó fuerte sobre lo que podría venir en la Corte. Quiero mostrarles esto. Miren lo que tuiteó Graciana. La historia de los pueblos se puede escribir con sangre o con razones. Marshall hace 197 años dio el ejemplo de cómo se puede escribir. Porque la Constitución no es letra muerta, sino una potencia que vive y late aquí y ahora. Creo que hay otra más donde viene lo más fuerte de Graciana, que dice que la Corte deberá entender o que esto entra por la razón y si no entra por la sangre. Y ahí es donde uno ve un exceso, un cambio de registro. Uno puede estar de acuerdo o no con Graciana, en general técnicamente sólida, pero ¿qué quiere decir que eventualmente entrará con la razón o con la sangre? Ya ahí hay una alerta, una luz amarilla institucional y uno empieza a olfatear los viejos registros discursivos del kirchnerismo que vos decís, pero eso no lo habían puesto en una bolsa negra de consorcio y lo habían mandado al Ejército de Salvación, era de la temporada anterior y ya Alberto no lo iba a usar más. La novedad es que sí, que la bolsa no fue al Ejército de Salvación, que la abrís y hay un mismo registro discursivo que al menos el kirchnerismo duro deja correr. ¿Alberto aprobará esta frase
¿qué diría el presidente sobre o por la razón o vía la sangre? Y cuando vos decís, bueno, se cortó sola Graciana, hay un dato. Cristina lo selló y lo firmó, es decir, lo avaló porque le dio retweet e invitó a sus seguidores, que son muchos, a leer lo que había escrito Graciana. Pero tengo algo más como vendedor de colectivo para avalar esta hipótesis de ojo con esta cuestión. Y tiene que ver con lo que escribió o lo que dijo Carlos Veraldi, que es el abogado personal de Cristina en algunas causas. Miren lo que dijo Veraldi. Si la Corte falta a sus responsabilidades, es decir, si no se pone los pantalones y se ocupa de esto, esta es mi traducción, va a ser el momento para pensar, y atenti, acá viene el remate, si esta es la Corte que necesita la República. ¿Qué tal? Lo llamamos a Carlos Veraldi, estamos tratando de ver si nos atiende, por ahí no nos atiende, tal vez sí. Ha sido muchas veces muy gentil. Lo que quiero decir es que hay dos caminitos. El caminito democrático, pero con los procedimientos, te puede gustar o no, toma y daca en el Congreso. Cristina seguramente va a destrabar eso. Creo que Massa ya está trabajando en esa dirección. Pero hay otro caminito institucionalmente más complicado. Y acá viene la interpretación. Y es que hay un montón de causas fuertes, pesadas, que están en manos de la Corte. Cristina está empezando a pulsear con la Corte Suprema. Hay muchas causas que las va a resolver esos jueces. Por ejemplo, les cuento una. Causa vialidad. ¿Se acuerdan la causa vialidad? Acusada a ella de, como el croupier del casino, de distribuir las obras públicas y favorecer a Lázaro y que eso después volvía en forma de retornos para... Bueno, esa causa que es una causa muy seria. Cristina dice, algunos dicen que con argumentos, que están metiéndola en un juicio y usando como material probatorio, después de acusarla de un montón de obras, están peritando jurídicamente un poquito de obras, una cantidad limitada. ¿Y qué dice Cristina? Te pido a vos, Corte Suprema, que digas si te parece bien que me estén queriendo condenar con esta cantidad de obras chiquitita cuando en realidad se me acusa de tanto otro. Esto chiquitito, esta y otra, y estas 4 o 5, las que sean, que es ínfimo en relación con el total, ¿es representativo para condenarme? Jugate, Corte. Y en este sentido lo que vemos es recuperar el viejo discurso de tal vez esta Corte la podríamos ampliar, es decir, la podemos licuar. Podría haber algún juicio político a alguno de sus integrantes que está sospechado, el presidente, me refiero de la Corte Suprema, a favorecer, según este criterio, a las grandes corporaciones. Lo que vimos hoy, entonces, en síntesis, son dos cosas. La primera, cómo Cristina hace política, te puede gustar o no. Y la segunda, permitime la expresión de ferretería, esta es la arandela, esta es la tuerca y el tornillo, el apriete.